Buenos días, estamos aquí en el programa de Cambio en el Debate y vamos a tratar un tema de la desigualdad, o sea, de por qué hartos pobres y poquitos ricos, ¿no? Y para eso invitamos aquí al profesor Carlos Federico Cabrera Tapia, es el profesor investigador de la Universidad Michoacana y bueno, quisiera que te terminaras de presentar Sí, claro que sí, Leopoldo, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos participando en la Facultad de Economía, ya tengo yo ahí más de 10 años como profesor en la Facultad de Economía y actualmente pues también ya tengo algún tiempo participando en lo que es en sí la división de estudios de posgrado, tanto en la maestría en desarrollo local como en el doctorado en desarrollo sustentable, que apenas estamos iniciando como tal. Y pues estamos aquí a tus órdenes, Leopoldo. Pues mira, la idea era que nos platicaras un poquito esto de qué tanto de pobres, tanto de ricos, las tendencias en el país, en el estado Claro. y en el mundo, ¿no? Sí, definitivamente, bueno, habría que empezar por tratar de conceptualizar, de ubicar un poco el tema y de ubicar más o menos cuáles son las tendencias que se han dado. Siempre yo tengo esa perspectiva, tratarlo de agarrar un poquito desde una perspectiva histórica, digo, sin irnos muy lejos, pero sí entender pues que sobre todo es un problema que se liga mucho con el desarrollo, ¿no? La transición de las economías, digamos, precapitalistas a las economías capitalistas. Siempre la gran promesa del capitalismo y que la ha cubierto parcialmente es precisamente elevar los niveles de poder adquisitivo, elevar la capacidad productiva y por lo tanto la riqueza. Pero precisamente con este modo de producción pues viene la misma desigualdad, porque así como se eleva la capacidad generadora de riqueza, pues definitivamente que lo que mueve a este sistema es precisamente la búsqueda de la ganancia, ¿no? Por parte de una clase, que es la clase capitalista, y estos son los que efectivamente acaparan, acumulan el fruto de esa riqueza, ¿no? De esa riqueza. Entonces, eso sí va generando, pues, de entrada, al mismo tiempo que se pueda, digamos, generar empleo, hablo en términos muy generales, también lleva de la mano, pues, ya de entrada la concentración de la riqueza. Además de que, por otro lado, en todas las economías capitalistas, en todos los países desarrollados, se ha dado este fenómeno donde grandes contingentes, pues, de la población quedan fuera totalmente de estos frutos del desarrollo, que es lo que se ha llamado bajo diferentes términos como marginación, exclusión. Carlos, Sí. bueno, es que hoy ese mundo que nos platicaron hace tiempo del socialismo, creo que hoy todos los países son capitalistas, ¿no? Exacto, O sea, los chinos son capitalistas, por supuesto, los coreanos son capitalistas, Sí, claro. en Cuba, pues, bueno, yo también estaría ahí como, preguntando, ¿no? Si es todavía un país socialista. Sí, por supuesto, la Unión Soviética pues tuvo un proceso de desarrollo industrial, aunque era bajo una modalidad pues dominada por un partido único y en la teoría se hablaba de la dictadura del proletariado, pero pues yo siempre he dicho que el Comité Central del Partido Comunista pues hacía las veces de burgueses, ¿no? Eran los que controlaban los medios de producción. Entonces no hay mucha diferencia, a final de cuentas estamos hablando de un proceso donde la generación de la riqueza es la que estaría siendo concentrada pues en pocas manos. Por otro lado, otros estaríamos esperando simplemente pues tener empleo y otros más quedarían totalmente fuera, ¿no? Son los marginados, los excluidos totalmente del sistema. En este caso, pues en México hemos transitado pues por varios momentos de la historia muy fuertes en los que precisamente la lucha social no es lo que ha marcado estos momentos históricos, la terrible desigualdad de un país que fue colonia, ¿no? Y donde era simplemente la extracción de riqueza y en todo caso el aprovechamiento pues de la mano de obra súper barata, una transición al capitalismo demasiado lenta que apenas en el siglo XX se logró más o menos culminar, ¿no? Con la formación de una planta industrial. Y bueno, la Revolución Mexicana, pues todos sabemos que fue eso básicamente, ¿no? La lucha de la gran masa de la población campesina y obrera excluida totalmente de estos frutos del desarrollo que se presumen tanto hoy día, se han retomado mucho pues los grandes logros del porfirismo. De repente los estudiadores nos hablan de esto, ¿no? De que Porfirio Díaz pues impulsó el desarrollo económico capitalista, pero por otro lado pues no se puede negar que ese desarrollo dejó fuera pues a las masas de la población. Eso es el liberalismo, y hoy tenemos el neoliberalismo. Hoy regresa efectivamente. Por otro lado, pues todo lo que fue el proceso de desarrollo industrial en México
impulsado sobre todo con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Creo que hay cierto consenso en que ahí se establecieron algunas bases fundamentales para el proceso de industrialización, que fue impulsado muy fuerte sobre todo con los gobiernos de Miguel Alemán y posterior a él, y que llegó hasta los años 70 y ahí tuvo un frenón, ¿no? Y ya en los años 80, precisamente con la crisis de deuda, de pago del servicio de la deuda en el 82, pues vino todo este modelo neoliberal que prometía, ¿no? De entrada, aplicando las reformas, al mismo tiempo que se decía, bueno, pues el costo de esto va a ser doloroso y va a haber despidos masivos, va a haber reducción del gasto, etcétera, pero es para bien, porque posterior a esto viene el desarrollo. No, y sí, el cierto, desarrollo ¿no? Nunca llegó, luego se planteó esta cuestión del TLC, que hoy estamos precisamente en un aniversario más del TLC, y bueno, se prometía como la panacea, ¿no? Para todos los males de este país, ya íbamos a estar en el primer mundo, y vemos que no. Aquí tendríamos que ubicar un poquito de manera general para el amable público que nos escucha, pues más o menos cuáles han sido precisamente las tendencias con relación a la pobreza. En cualquier cifra oficial, no oficial, de institución de educación superior, de investigadores, los famosos pobretólogos, que son los especialistas, todos coinciden en que la pobreza pues no ha disminuido. En datos oficiales, los últimos datos aceptan que en los últimos 10 años pues ha habido un aumento, ¿no?, de entre 3 y 4 puntos porcentuales de la pobreza, que en millones de personas pues significa 5 o 6 millones más de pobres. Eso en datos oficiales. Claro. Habría que aclarar, ¿no? Porque sí, el INEGI tiene que maquillar, por supuesto, sus cifras, ¿no? Sí, y dependiendo, claro, también de los métodos de medición, porque por eso yo hablaba de la conceptualización. De entrada, el concepto, como bien tú lo señalabas, pues tiene que ir ligado con el otro concepto, que es el de desigualdad. Y yo lo planteaba también con relación a otros conceptos ligados, que son el de marginación y el de exclusión, es decir, los que quedan fuera. Bueno, los que quedan fuera del modelo de desarrollo. Los economistas marcan por deciles, ¿no? O sea, dicen que el primer decil, pues ahora son los que más, los poquitos que tienen, pues dicen que el 50% prácticamente de la riqueza, ¿no? O sea, el primer decil es el que maneja prácticamente, creo que algo así como 50%. Sí, el 10%, después, el 10% de la población mexicana, aproximadamente el 50% de la riqueza. Aunque bueno, siempre estas cifras yo creo que hay que ponerlas en otro contexto, en un contexto más amplio, que es el de que, por ejemplo, países como Japón, ¿no? Japón mismo no tiene un solo gran millonario entre los 10 primeros de las listas de Forbes, que son uno de los indicadores pues más famosos, más sonados. Entonces, eso habla mucho, ¿no?, de un modelo de concentración de la riqueza más allá del capitalismo, un capitalismo como el mexicano, un capitalismo subdesarrollado, que tenga esa capacidad de concentración de la riqueza. Esa es otra cuestión importante que resalta mucho, que los países entre más desarrollados son, en tendencia tienen menos concentración de la riqueza, y los países más subdesarrollados, con menores grados de desarrollo, van generando estos procesos más concentradores de la riqueza. Digo, eso tendrá diferentes características puntuales. En este caso, pues tiene que ver con el proceso precisamente de privatización de las empresas y de cómo se le entregó pues monopolios, en este caso Telmex, a un personaje como Slim, ¿no? Como Carlos Slim. Yo veo aquí otra cosa. O sea, por ejemplo, es que hoy de alguna forma, aunque los millonarios estén en un país determinado, más bien los que determinan ahora pues qué es lo que hay que hacer con el mundo, fundamentalmente, pues son también un puñado de empresas, ¿no? Las grandes corporaciones transnacionales. Las corporaciones son las que dicen, va a ser así, va a ser asado, etcétera, ¿no? Entonces, ya no necesariamente tienen que estar los ricos en un país, o sea, porque a lo mejor, pues no podemos decir que los ricos que tenemos en este país, claro, pues son mexicanos, ¿no? O sea, porque realmente, a lo mejor como algo como decía. Claro, pero a lo que voy es que en el caso de México esto es todavía más extremo, porque si bien efectivamente son las grandes corporaciones transnacionales, el capital norteamericano que está dominando en gran medida este proceso, ¿no?, en las corporaciones transnacionales, vemos por otro lado que en Estados Unidos los más ricos pagan muchos más impuestos que los que pagan los más ricos en México. Sí. Por ejemplo, ¿no?
Inclusive las mismas empresas de Estados Unidos, ¿no? Aquí en México les conviene más porque pagan, claro, ganan muchísimo más. Los bancos, algunos, el de los más chiquitos, el español, Santander, dicen que ganaron 20,000 millones de pesos en el año pasado, ¿no? 20,000. Y por otro lado, la percepción salarial en México tiene niveles, pues, ínfimos con respecto a la percepción salarial en Estados Unidos, en cualquier rango, ¿no? Desde el rango más bajo. Sí. De los salarios mínimos hasta los niveles medios, o sea, es 7-10 veces más que lo que se gana aquí, ¿verdad? Mínimo, ¿no? Son diferencias abismales. Pero eso inclusive también en la misma universidad, la otra vez estaba yo viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, un trabajador de la universidad pues llega a ganar hasta 10,000 pesos, ¿no? El trabajador... El promedio. El promedio, el más bajo. Y el más alto, pues, es como dicen, el de los funcionarios más altos, ¿no? O sea, en el caso del rector, tengo entendido que gana, según el tabulador, 68,000 pesos. Oficialmente. 40 y tantos mil los secretarios académicos, etcétera, etcétera, y de ahí para abajo, ¿no? Oficialmente sí, más bonos, más prestaciones, más otras cosas, entonces, pues se calcula que sí llega a percibir unos 150,000. Y ahora, vemos eso, y si nos vemos, por ejemplo, cuánto están pagando las multinacionales a nuestros trabajadores aquí, ¿no? 10 pesos la hora. O sea, Walmart, todos esos países, multinacionales que trabajan aquí, 10 pesos la hora. Sí. Entonces, un profesor por horas ganaría en una hora de trabajo 100 pesos más o menos. Entonces uno tendría que trabajar 10 horas, un trabajador de esos de multinacional que andan arriesgando la vida en las motos. Así es. Tendría que trabajar 10 horas para ganar lo que gana un profesor de asignatura, que son los que menos ganan. Exacto. Sí, claro, que ahí efectivamente, pues yo creo que la cuestión de la desigualdad y de la pobreza habría que verla precisamente en los grandes extremos, ¿no? O sea, los países desarrollados es lo que tienen que, esa distancia, pues, entre el gran millonario, el personaje que domina o que tiene sus acciones en las grandes corporaciones, con respecto al que gana menos, aunque la distancia sigue siendo enorme, es menor, ¿no? A lo que tenemos en el caso mexicano. O sea, en el caso mexicano tenemos que son 100 personas las que están ubicadas como ya ni siquiera es el 10% de la población, sino que dentro de ese decil hay todavía un porcentaje mucho menor. Sí, algo así tendría que ser. Sí. Yo a veces estas cuestiones pues muy técnicas que manejamos los economistas, hay que verlas, hay que ubicarlas, pero también hay que contextualizarlas de manera un poquito más amplia. En este caso, estas brechas que tú mencionas entre, por ejemplo, lo que es un maestro y lo que es el que gana menos, a mí en lo personal no me preocupan tanto. Simplemente es una muestra, ¿no?, de cómo está el nivel más bajo. Claro. Pero yo me iría más al nivel más arriba, o sea, personajes como Slim, como Azcárraga, etcétera, ¿no? O estos señores que vendieron Modelo, que era una empresa pues que tenía una presencia internacional, y pues maratónicamente la venden y ellos obtienen pues unas buenas ganancias, por supuesto, libres de impuestos. Igual Banamex, ¿no? Igual Sí, así hay muchos ejemplos. O sea, la cantidad de impuestos que diversos estudios han demostrado que paga, por ejemplo, la corporación transnacional de las más importantes en el mercadeo mundial, que es Walmart, pues es algo ridículo, ¿no? Había cifras donde se mencionaba que habían pagado en un año 40 pesos de impuestos, cuando tú o yo pagamos pues mucho más, ¿no? Pagamos mucho más. Cualquier persona de los que somos cautivos en el régimen fiscal pagamos mucho más que Walmart. Dicen que en este país se recauda el 10% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y creo que en otros países hasta el 20 y 30%. O sea que lo que pasa es que a los que estamos cautivos nos tienen pescados, pero a los demás tienen 1000 formas de resolver ese asunto, ¿no? Sí, y por otro lado, las maneras, digamos, objetivas en que se podría reducir la pobreza en este país, la realidad es que están fuera del modelo de desarrollo. Es que precisamente todo esto que estamos planteando en términos de la mayor concentración tiene que ver con un modelo de desarrollo transnacionalizado, pero que además va a tratar de aprovechar precisamente esto que para nosotros es una desventaja, pues ellos lo ven como una ventaja, ¿no? Esta baratura de la fuerza de trabajo, esta situación pues precaria
de la mano de obra y de la población en general, pues es una gran ventaja, ¿no? Y es lo que explica todo el desarrollo de la maquila en el norte del país, precisamente, que tiene pues efectos ambientales y sociales nefastos, ¿no? Porque además me gustaría ubicar para el público que nos escucha que la pobreza no es nada más cuestión de que tengamos poco dinero, ¿no? Sino que tiene otras dimensiones más allá de la dimensión económica, material, que es una dimensión objetiva importantísima que no podemos dejar fuera cuando hablamos de la pobreza, ¿no? O sea, el hecho de que haya personas que tengan que vivir al día con 10 pesos, por ejemplo, sí, o menos, ¿no? Sí. O menos, pues eso es una cuestión objetiva, ¿no? Que define lo que es la pobreza. Pero hay otras dimensiones, hay una dimensión cultural, hay una dimensión, en este caso, socioecológica, ambiental, porque normalmente vemos que los pobres están en zonas donde su vulnerabilidad por ejemplo, al riesgo ambiental, al riesgo ante desastres ambientales, ahorita la cuestión del cambio climático plantea una situación de mayor incidencia pues de desastres naturales, que golpean con mayor fuerza a los más pobres, por ejemplo, ¿no? La otra cuestión en la dimensión cultural es que a veces las personas que viven en situación de pobreza están ante una inmovilidad, una situación de inmovilidad, yo creo que hasta moral. Los zapatistas dicen, son prescindibles, porque ni producen ni consumen. Entonces el capitalismo puede decir, debemos desaparecerlos, no va a tener ningún efecto prácticamente en nuestros dineros. Sí, yo te quería, mira, nos quedan escasamente 4 minutos, nos acaba de manejar la compañera. Te preguntaba antes de que entráramos aquí al programa, y me gustó mucho ese yo no lo había escuchado, el pobretólogos. Pobretólogos son los especialistas en el estudio de la pobreza. Eso lo dice el mismo doctor Julio Volvinic, ya. que es el más ilustre pobretólogo que tenemos en México. El mismo, escuché tiene poquito que se graduó de doctorado, hace relativamente como unos 5 años, ¿no? Algo exactamente. Así. Yo tuve el placer de tenerlo en mi mesa de sinodales, en mi examen de doctorado. Qué rico. Él leyó mi tesis, me hizo muchas críticas muy sabrosas. Sí, qué rico. ¿Qué papel juegan las universidades en esto de la pobreza, de la desigualdad? Pues precisamente te decía, en esta idea a la que quería llegar, que la pobreza implica sobre todo vulnerabilidad ante el riesgo social y ante el riesgo ambiental. Es decir, ¿quiénes están alimentando ahorita las filas del crimen organizado? Pues fundamentalmente la gente que no tiene otras oportunidades, ¿no? No necesariamente los que están ya en situación de pobreza, pero sí está directamente ligado con esta falta de oportunidades, ¿no? De poder entrar pues a recibir, a percibir los frutos del desarrollo, ¿no? Que eso cada vez es algo... Fíjate que a mí ese término de crimen organizado no me gusta, porque tan organizados están los industriales y son criminales, ¿eh? Su explotación, están perfectamente bien organizados y están en las cúpulas de los gobiernos. Podríamos decir del crimen organizado ilegal, sí. Entre comillas, ¿no? Sí. Sí, es eso, implica pues mucho riesgo. Por ejemplo, esta otra cuestión también, las múltiples dimensiones de la pobreza tienen que ver mucho también con riesgos, por ejemplo, en términos de salud sexual, reproductiva y de todo tipo, ¿no? La mayor incidencia pues de cierto tipo de enfermedades pues están entre los más pobres, las enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, enfermedades infecciosas. Cierto tipo de enfermedades, por ejemplo, sexuales, el fenómeno de la prostitución, etcétera, etcétera. O sea, realmente la situación de pobreza es una situación que implica un riesgo de vida para el ser humano. No, realmente cuando hablamos de humanismo, yo a veces critico a las personas que hablan de un humanismo así como ramplón o como muy en el aire, ¿no? De que hay que valorar a los seres humanos. Vámonos a lo más objetivo, ¿no? O sea, ¿qué valor le estamos dando a todos los seres humanos? Vemos hoy día lo que tú decías, realmente el valor que le damos a los seres humanos ante estas masas de pobreza en todo el mundo, ¿no? Carlos, en un minuto, ¿qué nos pudieras decir? ¿Qué pudiera recomponer esta pobreza, esta desigualdad tan atroz? A eso voy precisamente, a tratar de ubicar ese riesgo social y tratar de reducirlo, ¿no? El poder hacer recomendaciones e impulsar procesos de movilización social que
que incidan en las políticas públicas de tal manera que podamos de manera efectiva reducir esos riesgos sociales. O sea, no va a bastar con darle un poquito más de dinero a los pobres, que es lo que han hecho hasta ahora las políticas de combate a la pobreza, ¿no? De un corte o de otro, ¿no? Ahora se habló mucho de la focalización en el combate a la pobreza y de darles un poquito más de dinero a los más pobres, pero realmente eso no lo saca de la pobreza, ¿no? Eso ya diferentes estudios creo yo que lo han demostrado claramente. Entonces, más bien es ubicar todo el conjunto de riesgos que implica esa situación de pobreza y poderlos de manera efectiva reducir a través de las políticas públicas, pero sobre todo a través de la acción social, porque ese es el asunto principal, que la pobreza inmoviliza. Entonces tenemos que tratar de movilizar a los pobres. Muy bien, Carlos. De que puedan tener acciones para transformar su propia condición de existencia, ¿no? Bueno, pues te agradecemos mucho la asistencia, Carlos. Al contrario, Leopoldo. Son cosas que llevarían mucho tiempo. Mucho tiempo, son muy complejas. Muy complejas, ¿no? Ajá. Y no son, como decías hace un momento, no son propios solamente de un economista, sino tiene que ser interdisciplinario. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Leopoldo.